Un crossover es una aparición de un personaje de cómic en otro cómic totalmente distinto, insertándolo a la historia aunque el personaje sea totalmente distinto con ella. También ha habido crossovers en series, películas y juegos de video. Efectivamente, Los Vengadores es un crossover porque incluye a varios personajes en un solo título. Lo mismo pasa con la Liga de la Justicia, que incluye a varios personajes, cada uno con su título, y los ponen a todos en un título en particular, la Liga de la Justicia. Sin embargo, los crossovers más interesantes son los crossovers interempresas, cuando dos empresas distintas juntan a dos o más de sus personajes en un solo título, dando por resultado las fusiones más extrañas en cuanto a historias y personajes se refieren. Otras caen en lo verdaderamente extraño, mientras que otros las batallas más espectaculares y grandiosas del mundo de los cómics. Por eso, aquí te presentamos nuestro top 20 de los mejores crossovers interempresas de toda la historia. Empezamos con una mención honorífica. Creo que no puede haber crossover más extraño y hasta cierto punto sonaría ridículo. Sin embargo, creo que Baton Lass, escritor de este cómic, supo resolver la situación para que la historia no quedara, digamos, tan fuera de contexto. Y estamos hablando de Punisher meets Archie. Sí, efectivamente, esto sí existió. Punisher contra Archie. Bueno, el argumento de este crossover gira en torno a uno de los clichés más clásicos de la narrativa: confusión de identidades. Frank Castle pacta con el gobierno la captura de un traficante de drogas llamado Red. Como no podía ser de otra manera, dicho criminal se encuentra escondido en la ciudad de Riverdale, hogar del pelirrojo Archie Andrews. El gran parecido físico entre Red y Archie genera una confusión digna de comedia de situación. Afortunadamente, Punisher se da cuenta a tiempo del error, salvando la vida de Archie, de sus propias manos. Y sin más preámbulos, aquí están ahora sí, nuestro top 20 de los mejores crossovers de cómics de toda la historia. Número 20. Superman vs. The Terminator. ¿Sí? Así es. Superman enfrenta a Terminator. Sarah Connors y su hijo John, en perpetua huida por Norteamérica, llegan a la ciudad de Metrópolis, donde son localizados por un Terminator. Cuando están a punto de ser exterminados, son rescatados por Superman. Con un guión de Alan Grant, este crossover es verdaderamente interesante, sobre todo porque todo se desarrolla en la ciudad de Metrópolis. Superman vs. The Terminator, Muerte en el Futuro, es nuestro número 20 de este top. Número 19. Freddy vs. Jason vs. Ash. Bien, pues tras los acontecimientos de Freddy contra Jason, Freddy Krueger llega a la conclusión que es mejor tener al imparable Jason de su lado, antes que volver a tener que enfrentarse a él. Volviendo a la estrategia, Freddy manipula a Jason de nuevo, haciéndole creer que es la nueva pareja de su madre Pamela, algo que inhibe totalmente a Jason de ajustar cuentas con el inmortal Señor de las Pesadillas. Así es como empieza este crossover bastante irreverente, por decirlo de alguna manera. Con un guión de Jeff Katz y James Kugori, realmente este crossover es una historia terrorífica que no puedes perderte. Nuestro número 19, Freddy vs. Jason vs. Ash. Número 18, Liga de la Justicia Power Rangers. Sí, efectivamente, saliendo apenas en marzo del 2017, con un guión de Tom Taylor, esta historia comienza cuando lo que solía ser Angel Grove, ciudad de los Power Rangers, es ahora un cráter humeante, ante el cual un desesperado Zack, el Ranger negro, recibe el consuelo de Superman, quien le dice que no es culpa suya y que ambos conocen al responsable. Sí, efectivamente. Si quieres ver cómo se desarrolla y cómo termina este crossover, no te puedes perder Liga de la Justicia Power Rangers, nuestro número 18 en este top 20. Número 17. Street Fighter vs. Darkstalkers. Así es, una fusión entre Udon Comics y Capcom da por resultado este crossover. Si bien creo que está mejor en los juegos de video, aún así no puedes perderte este crossover. Con un total de 8 números con este crossover, y contando con los trabajos de Matt Moylan de Udon, realmente creo que supieron fusionar
tanto el universo de Street Fighter como Darkstalkers, una de las batallas épicas que no puedes perderte y menos la historia. Nuestro número 17, Street Fighter vs Darkstalkers. Número 16, Aliens Vampirella. Sí, efectivamente, aunque suene algo peculiar y llama la atención tan solo con el título, este crossover es verdaderamente extraño y verdaderamente oscuro. Corinna Bechko, guionista de esta historia, nos narra verdaderamente una historia extraordinaria en este proyecto de Dynamite Entertainment y Dark Horse. Además, y como curiosidad final, cuando se anunció el crossover, muchos profesionales del medio se pronunciaron a favor de dicho crossover, incluyendo a Gail Simon, que aprovechó para pedir públicamente un crossover Red Sonja y Predator. Nuestro número 16, Aliens Vampirella. Número 15, Predator vs Juez Dredd. Este crossover tiene una historia simple, pero con algunos detalles que la hacen genial, como lo fiel que resulta tanto Dredd como Predator. Y es que este alienígena es tan poderoso como en las películas, y presenta todas las características que lo hacen un monstruo imparable. En otros crossovers, a Predator se le había disminuido la fuerza muchísimo para que pudiera combatir en igualdad de condiciones con otros superhéroes, pero en este caso no. El juez Dredd tendrá que ingeniárselas para poder detener a Predator. Este crossover le pertenece a Dark Horse, con un guión de John Wagner, creador del juez Dredd. Esperamos que leas este crossover porque verdaderamente te darás cuenta cómo el bien hace hasta lo imposible por detener el mal. Nuestro número 15, Predator vs Juez Dredd. Número 14, He-Man Thundercats. Así es, a nuestro top 20 llega dos de las franquicias más importantes de los 80s. Por un lado, He-Man y los Amos del Universo, y por el otro, Thundercats. Dos series muy diferentes, con numerosos puntos en común, que triunfaron en esa década de los 80s, y cuyas franquicias se niegan a morir. No podemos decir que el cómic sea malo, más bien es sumamente interesante, que cumple algo forzado las normas clásicas de un crossover. Además, que tiene un final bastante doloroso para todos los fanáticos de esas dos franquicias. Nuestro número 14, He-Man Thundercats. Número 13, Aliens, Witchblade, Darkness, Predator, Overkill. Aunque se fusionan varios personajes en este crossover, realmente se destaca por esa inteligencia de fusionar personajes tan diferentes en un mismo título. Esto gracias al guionista David Quinn, que nos presenta a Jackie Estacado, un matón de la mafia que posee una misteriosa fuerza malévola conocida como Darkness, y a un detective de la policía de Nueva York, Sarah Pesci, esgrimiendo un alma igualmente así con Witchblade, formando una alianza inestable para descubrir que están encarcelados en una enorme nave espacial en órbita de la Tierra, una prisión en constante cambio, un buque controlado, algo bastante interesante y sobre todo una historia muy bien llevada. Witchblade, Darkness, Alien, Predator, Overkill es nuestro número 13 de este top 20. Número 12, Batman Aliens. Este cómic realmente se lo recomendamos, porque cuando se hace un cómic donde se mezclan personajes, normalmente se exageran las mejores cualidades de cada uno. Por ejemplo, en este cómic, Batman es más duro de lo normal, más oscuro y más serio, y los aliens resultan más terroríficos, más sangrientos y más grandes, convirtiendo a este versus en uno de los más curiosos de toda la historia de los crossovers. Además, que marca el inicio de los crossovers de los aliens contra los superhéroes. Nuestro número 12, Batman Aliens. Número 11, Joker Mask. Sí, efectivamente, ¿te imaginas al Joker con la máscara de Loki? ¿Qué dará por resultado? Seguramente uno de los personajes más extraordinarios que pudieron haber dado por resultado con la fusión de dos títulos. Y esto da por resultado cuando el Joker en pleno robo en un museo se topa con la máscara de Loki y al ponérsela se convierte en el cabezón. Nuestro número 11, Joker Mask. Número 10, Medieval Spawn, Witchblade.
En el año 1175, el hechicero Matthews Royal se presenta ante el poderoso Lord Cardinal, quien esgrime el poder de Darkness. Royal convence a Cardinal de saquear el mundo de las hadas y extender sus dominios, un mundo paralelo donde el poder de Darkness no tiene restricciones. A pesar de los cuestionamientos de su consorte, Elinor, Cardinal se entusiasma con la idea. La invasión comienza y por casualidad el Spawn medieval se ve inmiscuido en la batalla. ¿Qué dará por resultado? Tienes que leer nuestro número 10 de este top 20. Medieval Spawn, Witchblade. Número 9. The Darkness, Batman. Efectivamente, es un enfrentamiento entre el Caballero de la Noche, Batman, y la Oscuridad, Jackie Estancado, el asesino de la mafia y poseedor del increíble poder. Gracias a una serie de crímenes cometidos en Gótica, las investigaciones de Batman lo llevan a este crossover. Un crossover verdaderamente impactante, ya que junta a dos de los personajes más sombríos de la historia de los cómics, Batman y The Darkness. Nuestro número 9. Número 8. Batman Tortugas Ninja. Basado en las series animadas Batman, la serie animada, y las Tortugas Ninja del 2012, dieron por resultado este maravilloso crossover. Y todo comienza cuando los villanos de Batman empiezan a escapar misteriosamente de Arkham. Batman busca localizarlos a todos. ¿Qué pasará cuando descubra que han abandonado Gótica completamente y se han adentrado en la ciudad de Nueva York de las Tortugas Ninja? Sí, efectivamente. Esto es lo que nos presenta Matthew K. Manning, escritor de este crossover, a la cual le agregamos ese toque artístico de la serie de Batman y de las Tortugas Ninja. Nuestro número 8, Batman Tortugas Ninja. Número 7, Aliens vs Predator. Sí, efectivamente, la película ha sido inspirada en el cómic que salió en 1993 por la editorial Dark Horse, con un guión de Chris Claremont y un dibujo de Jason Hughes y Eduardo Barreto. Esta historia nos describe a Karin Delacroix, que es una acompañante de clase, diseñada genéticamente para ser perfecta, excepto por las frecuentes pesadillas en las que es cazada por una misteriosa criatura. La pesadilla se convierte en realidad cuando un depredador irrumpe en la lujosa vida de Karin, y no para cazarla, mientras la corporación a la que Karin pertenece está inmiscuida en ciertos experimentos con las criaturas más aterradoras del universo, los aliens. No puedes perderte este cómic que fue la inspiración para la película. Nuestro número 7, Aliens vs Predator. Número 6, Superman vs Aliens. En esta historia, un artefacto no identificado cae a la Tierra y Superman descubre que parece ser una especie de baliza de salvamento enviada por supervivientes de Krypton, así que decide viajar hasta su lugar de origen. Lo que descubre ahí es un asteroide sin vida, poblado por las horribles bestias alienígenas. Y por Kara, una joven muchacha que lucha por sobrevivir entre los monstruos. Cada vez más debilitado por la ausencia del sol amarillo, Superman se enfrenta con un auténtico ejército de aliens que parecen incansables. Una de las mejores batallas interestelares entre dos de los personajes más famosos que pudieron haber pisado el mundo de los cómics. Nuestro número 6, Superman vs Aliens. Número 5, Batman vs Predator. Nuevamente ocupan un lugar importante en nuestro top 20. Batman y Predator. Este crossover de DC y Dark Horse nos presenta verdaderamente una historia extraordinaria. ¿Qué pasará cuando Batman tenga que enfrentarse a Predator, uno de los alienígenas más fuertes que han pisado la ficción? Él tendrá que hacer recursos hasta de lo último para poder enfrentarse a él, y con un final totalmente inesperado. No te puedes perder nuestro número 5, Batman vs Predator. Número 4, Spawn Batman. Sí, así es. Image y DC Comics abren este crossover con uno de los enfrentamientos más esperados de los 90s, Spawn Batman. Aunque la base de la historia es algo clásica, ya saben, los personajes que se encuentran, luchan, surge un problema mayor, se unen para derrotarlo y a final de cuentas terminan amigos, o no tan amigos. Sin embargo, esta historia contiene una de las situaciones más importantes para la vida de Spawn. Por un lado, tenemos al engendro del infierno, con poderes,
y un sanguinario en toda la extensión de la palabra. Y por el otro, el superhéroe por excelencia que hará todo lo posible por tratar de detener Spawn. Este cómic realmente es el resultado de una historia bastante oscura, un cómic bastante oscuro, bastante singular y que marca un contexto de un antes y después en los crossovers. Aunque a mucha gente puede decir que es un cómic plano, vacío e inolvidable, no se dan cuenta de la importancia de los personajes y de la importancia de la historia en la continuidad de uno de ellos. Toda la gente que dice, debido a que, como dije antes, fue uno de los enfrentamientos más esperados de los 90s, si bien la base de la historia es una historia muy clásica, también puedo decir que tiene muchas moralejas esta historia. Nuestro número 4, Spawn Batman. Número 3, Superman vs. The Amazing Spider-Man. Y a nuestro top 20 llega el primer crossover interempresas de toda la historia, publicado conjuntamente por DC Comics y Marvel Comics en 1976. Esta historia bastante singular de la época de los 70s y con una historia bastante simple que nos muestra el primer encuentro entre Superman y Spider-Man. Y por supuesto, el primer encuentro entre un personaje de DC y un personaje de Marvel, los cuales deben de trabajar juntos para evitar que Luthor y el Dr. Octopus cumplan sus nefastos planes para dominar el mundo. Como nadie podía imaginarse, se conocen en una convención de periodistas. Sin embargo, el resultado es un clásico maravilloso entre los dos personajes más importantes de cada una de las empresas. Si eres fanático o coleccionista, no puedes perderte este cómic subtitulado La Batalla del Siglo. Nuestro número 3, el primer crossover y el más clásico interempresas, Superman vs. The Amazing Spider-Man. Número 2, DC vs. Marvel. Sí, efectivamente, todo el universo Marvel contra todo el universo DC. En 1996, Ron Martz y Peter David nos presentan esta historia que es la culminación de que las dos empresas de cómics más importantes pongan a luchar a sus universos. En este punto, trataremos de abarcar lo más rápido posible todo lo que significa este crossover. El crossover que une a las dos empresas más importantes de cómics, Marvel y DC. Todo comienza desde la muerte de Superman para culminar en esta batalla del siglo pasado, ya que verdaderamente es una extraordinaria batalla, con argumentos bastante bien pensados y con una historia algo clásica también. Sin embargo, podemos encontrarnos con varias sorpresas entre los versos de cada personaje. Dos dioses, el dios del universo DC y el dios del universo Marvel, deciden que no puede haber dos universos paralelos y ponen a pelear a sus guerreros más importantes y más poderosos para decidir qué universo queda con vida, dando por resultado el universo amalgama. Unos crossovers que, aunque vale la pena mencionar, realmente los resultados no fueron tan buenos, aun cuando los personajes del universo amalgama eran verdaderamente interesantes. Esta megaserie, que verdaderamente no te imaginas las batallas que te vas a encontrar en ella, está en nuestro top 20 en el número 2, ya que verdaderamente es una historia extraordinaria, sobre todo por la curiosidad de muchos de los fanáticos que se preguntaban quién ganaría entre Superman y Hulk, o entre Batman y el Capitán América, entre Flash y Quicksilver, la Mujer Maravilla y Thor. Estas son algunas batallas que puedes disfrutar en este crossover, Marvel vs DC, nuestro número 2 en nuestro top 20. Número 1, Spider-Man and Batman. Y así llegamos al número 1 de los mejores crossovers, Spider-Man y Batman, Mentes Desordenadas. Ese fue el título que le dieron. Todo comienza con una pesadilla de Peter Parker, en donde asesinan a su tío Ben. Por otro lado, Bruno Díaz tiene pesadillas en donde matan a sus padres. Si a esto le agregamos que Carnage escapa de prisión y tras varios fallidos intentos de curarlo de su locura, le hacen una operación en donde le insertan un chip en la cabeza, lo cual lo hace tranquilo y dócil. Debido al éxito que obtuvo ese chip, es puesto a prueba otra vez, pero esta vez es puesto en el Guasón, pero el simbiote hace cortocircuito con el chip, liberando a Carnage, haciendo que secuestre y cure al Guasón, para unirse en un nefasto plan para un genocidio. Lo importante y lo increíble de esta historia es cómo cada personaje encuentra su verdadera pesadilla en el peor villano del otro personaje, es decir,
el Hombre Araña encuentra su peor pesadilla en el Guasón y Batman encuentra a su peor temor en Carnage. Realmente merece estar en el número 1 esta historia perfectamente bien planteada y perfectamente bien llevada. No quiero contar más para que disfrutes verdaderamente este crossover que contiene una de las alianzas más increíbles de toda la historia de los cómics, Spider-Man y Batman. Nuestro número 1. Esperamos que les haya gustado este top 20 de los mejores crossovers de la historia. Esperamos que las empresas nos sigan dando buenas y geniales historias en cuanto a sus personajes. Además, esperemos que algún día podamos verlos en la pantalla grande, un crossover interempresas, de esos crossovers que solamente pueden salir de la imaginación de los reclusos de Arkham,